Porque Roberto dice, es muy importante el estado de ánimo que pueda tener el presidente. Y yo creo que también es muy importante el estado de ánimo que podamos tener los argentinos. La impresión que uno tiene es que nuestro estado de ánimo no es del mejor. Está acompañándonos en Libertad de Opinión, es un gusto recibirla a la licenciada Anaí Gamnoni. Ella es licenciada en Psicología. ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida, ¿eh? Buenas noches, Rogelio. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y por permitir que en este espacio se hable también de salud mental. Licenciada, digo, una crisis como la que le toca afrontar a la Argentina, ¿cambia la psiquis del ciudadano común, del que de pronto no llega a fin de mes, del que de pronto no tiene para comer? Digo, ¿afecta de alguna manera? Bueno, es importante pensar, Rogelio, que todos los sucesos que ocurren a nivel político, social y económico repercuten indiscutiblemente en nosotros, en cada uno de los sujetos, porque somos sujetos sociales y por lo tanto sujetos de cultura. Es decir, estamos enlazados con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo que vos bien marcas muy bien como este estado de crisis, por supuesto que repercute en nuestra salud, ¿no? ¿Cambia el humor aún de la gente? Por supuesto, cambia el humor. Nosotros podríamos entender en esto que te comento como somos sujetos sociales y estamos enlazados a la cultura. Nosotros podríamos entender que este escenario social de crisis se traduce en una falta y en una crisis incluso de los ideales que nos sostienen, ¿no? Es decir, estos ideales están devaluados, por lo tanto repercuten en nuestras formas de vínculos y de relaciones, y este otro que viene a garantizarme un cierto sostén y un cierto equilibrio desaparece, ¿no? Es decir, estamos como casi en una crisis inclusive del lazo social. Entonces, por supuesto que genera incertidumbre, ¿no? Es una palabra que la he escuchado de manera repetida en el bloque anterior, mientras escuchaba a todos los comerciantes que participaban del bloque anterior, y es un concepto que creo que describe de manera muy clara lo que nos pasa, ¿no? Cuando no tenemos certezas de lo que va a pasar y de lo que ocurre, todo es precario, ¿no? Entonces, por supuesto que repercute en nuestro estado de ánimo. Nosotros lo podemos ver con mucha claridad en las reacciones que vemos de manera cotidiana en los otros, ¿no? En las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Porque en momentos de crisis el otro, el semejante, viene incluso a ocupar un lugar casi de alguien que me viene como a atacar, ¿no? Se convierte casi en un enemigo. Y ¿Eso nos vuelve más violentos, más agresivos? Y esa es una de las manifestaciones que nosotros podemos encontrar en estas reacciones que son constantes y hasta incluso que las hemos naturalizado, ¿no? Es decir, ya no nos sorprende el bocinazo, el insulto, ¿no? Esto de que inmediatamente corto vínculos o relaciones porque entiendo que el otro viene a resultar un peligro, ¿no? Entonces, en épocas de crisis como la que estamos viviendo, por supuesto que nuestra salud también se ve afectada, ¿no? Hay un punto que me impactó cuando lo dijo, que quisiera volver a él. Usted dijo, en una crisis hasta se pierde la escala de valores. ¿Qué quiere decir con eso? Que de pronto me importa un bledo si una persona es honesta o no es honesta, si me puede solucionar un problema. Esto, a ver, tiene que ver con esta devaluación de la que hablamos de los ideales y de las caídas de los ideales sociales sostenidos, ¿no? Es decir, por supuesto que una situación crítica pone hasta en jaque los valores, ¿no? Porque el otro que viene a representarme un sostén emocional, ¿no? de vínculos sostenidos, también se ve afectado. Es decir, no me garantiza nada. Por eso el vínculo social hoy es precario y por eso estamos todo el tiempo siendo testigos de las reacciones constantes que tenemos. Y esta corte de relación social, ¿se puede dar intrafamiliar también, producto de esto, o no, eso es más sólido?
Me parece importante entender que quizá las relaciones, ¿no?, se pueden ver afectadas. Por supuesto que podríamos incluso trasladarlo a los vínculos. Creo que muy bien vos lo describías al principio, esto de que qué pasa con las familias que nos llegan a fin de mes. Por ¿no? ejemplo. Es una problemática que atraviesa muchas familias en la actualidad. Y creo que ninguna persona, hablemos de mamás o papás, que no puedan garantizar a su familia los bienes básicos, ¿cómo podría estar bien? ¿No? Claro. Es decir, cómo esos vínculos no se Y van al a ver estar mal uno, afectados. la relación con el otro se vuelve más difícil. Se vuelve un poco más difícil, por supuesto. Sí creo que es importante también rescatar que en épocas de crisis donde uno tiene pocas certezas, ¿no?, donde la poca certeza genera, por supuesto, incertidumbre, precariedad y angustia, ¿no?, porque eso es lo que nos pasa, una angustia que se traduce de diferentes maneras y que es totalmente visible, ¿no? No es algo que no notamos y que no advertimos. Ahora, ¿qué hacemos? Me Ya parece- estamos en la situación, ya nos sentimos diferentes, ya nos sentimos de mal humor, hasta por ahí me puedo descubrir violento en algunas reacciones. Sí. ¿Qué se hace? ¿Cómo Me se parece- trabajaría esto? Me parece importante que podamos reconocer e identificar esto que nos pasa, ¿no? Porque hoy hablamos de lo que nos pasa, ¿no? Ujú. De, Sí, de claro. cómo impacta la crisis. De lo que está pasando hoy. Sí, de cómo impacta la crisis en nuestra vida diaria, en lo cotidiano, ¿no? Y me parece importante esto de no quedarnos solo como estas hiperreacciones, solo como consecuencias de la crisis. Es algo que verdaderamente tenemos que registrar. Creo que en una crisis de lo que más hablamos es de pérdidas, ¿no? Todo perdemos porque todo es incierto. Sí me parece importante como volver a jugarnos por este lazo social y por no dejar de perder cosas importantes como un vínculo sólido, ¿no?, que me hace sentir sostenido frente inclusive a la incertidumbre, ¿no? Me parece ese un punto importante como para dejar claro y compartirlo con quienes nos puedan escuchar desde Digo, otro lado. Es difícil pensar que una familia que no llega a fin de mes con su sueldo pueda decir voy a ir a hacerme un psicoanálisis. Es difícil, porque creo que privilegia otras cosas. Pero digo, ¿el psicoanálisis podría llegar a ayudar a una persona? Creo que, por supuesto, eso es innegable, ¿no? Por supuesto que cualquier tipo de atención que pueda recibir una persona que atienda esta parte de la salud que muchas veces no está cuidada o no es lo que privilegiamos, porque muy bien lo has dicho, por supuesto que ayuda, ¿no? Digo, el psicoanálisis o cualquier otro tipo de orientación dentro de lo que es la asistencia o la clínica nos puede venir bastante bien para atravesar estos momentos de crisis, quizá de una manera Nos puede ayudar. menos conflictiva. Licenciado, un gusto haber conversado con Muchas usted. Muchas gracias gracias por estar en Libertad de Opinión. Muchas gracias a Un usted. gusto, Hasta muchas luego. gracias.